Sí, pues entonces no cojo este micro porque realmente me da mareo el micro. Entre leer y folios y gafas y personajes tan importantes que están aquí a mi alrededor, pues yo aquí como única y solitaria flor, pues bueno, me puede inquietar un poco el micro, la verdad. Hoy tenemos una tribuna, una presentación de excepción porque hay varias personas que van a intervenir y además de una calidad extraordinaria. Tendría que estar aquí el editor Antonio Alcolea, que es el editor del grupo editorial o de libros Hiloto Azul, pero por circunstancias personales y profesionales pues no ha podido estar hoy con nosotros. Pero sí que lo voy a mencionar porque verdaderamente está haciendo una labor importante dentro de la edición que empezó con la editorial en el año 2012, según le he oído alguna vez. Bueno, además de editor, es asesor literario de Pasarela de las Artes de Valencia y escritor. Publica y comercializa narrativa, poesía y ensayo, lo digo para todos los autores que tenemos aquí en este acto. Tiene dos colecciones importantes: Cuenca de Tuerca, que recoge antologías de autores imprescindibles para conocer el panorama literario español, y la colección de Librero, que inauguró Vicente Barberá, esta colección número 1, que como ustedes verán es algo interesante porque tiene un trabajo, una cura, y la verdad es que es algo innovador la portada. Bien, además de eso, pues también tiene otra colección, Imaginar, que es una combinación de obras de arte, de cuadros en particular y poesía, e ITES, obra inédita de autores de poetas emergentes. En narrativa, Consideris, novela destacada por la calidad de prosa, y además se publica el Premio Nacional de Novela del Ateneo de Valencia y finalistas. Y Mujeres sin Límites, en esta colección publica obras escritas por mujeres que por su trayectoria merezcan la relevancia pública. Incluimos denuncia social, biografía, etc. Bueno, hay más de 300 autores que participan en esta colección, que no voy a nombrar a nadie, pero importantes dentro del panorama literario valenciano y nacional. Bien, voy a dar unas breves pinceladas porque verdaderamente los que se van a encargar de profundizar en la obra pues son don Alejandro Mora y don Santiago Fortunio. Yo simplemente unas pinceladas y un poquito de la historia de Vicente Barberá, que aunque me dijo que fuera breve, pero hay cosas que hay que decir. Es natural de Sibarsos, Castellón. Ser un gran viajero no impide a Barberá amar profundamente su pueblo, su tierra natal, así como valorar más si cabe, y precisamente por ello, la provincia de Castellón. Esta es una de las razones por las cuales ha deseado presentar hoy aquí en Arbot, librería emblemática y muy significativa, por apoyar permanentemente a los escritores y asociaciones castellonenses que trabajan para enriquecer la cultura de nuestra tierra, lo cual agradecemos intensamente. No voy a extenderme sobre su amplio currículum, pero tampoco lo puedo obviar, solo unas precisas notas. Vicente ha publicado más de una treintena de libros desde su posición de pedagogo, entre otros Didáctica de las Ciencias Naturales en la Enseñanza Básica, la Enseñanza de los Valores en la Sociedad Contemporánea, que ha sido Premio Nacional de Ensayo en la Fundación Ibáñez Martín, o el proyecto educativo Plan Anual del Centro y Programación Docente, como cinematografía, importantísimo en estos momentos que todo el mundo utiliza temas tecnológicos, y métodos para la evaluación de centros. Bueno, ha impartido además cursos y conferencias en las universidades de Guanajuato, Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma, la UNAM de México. Como escritor y poeta, pertenece al grupo El Limonero de Homero, grupo que ha publicado conjuntamente varios libros. No sé qué edición estáis, quinta, ¿verdad? Quinta. Además, 10 antologías recogen la obra poética de Barberá. Uno de los méritos a favor de la poesía ha sido crear el programa Poetas en el Ateneo, donde participan los poetas más prestigiosos, especialmente de la Comunidad Valenciana. Incluida.
Gracias. Un modo importante de difundir poesía y autores en un proyecto interactivo entre poetas y público. Vicente Barberá, además es un autor tardío de poesía, porque comenzaste a escribir en el año 2014, de Amor y Sombras, y de Ensayo para un concierto y otros sonetos. Atreverse con un soneto clásico es un riesgo arriesgado, pero aún si se resta más arriesgado cuando el libro incluye una serie de sonetos heterodoxos. Flor de Agua, en el 18, son haikus inspirados en la poesía japonesa por su gran empeño para acercar dicha poesía a los sectores. Sonetos impares, en el 18, libro publicado también por Olé Libros, recoge sonetos de su autoría, los cuales fueron seleccionados por diversos poetas que respondimos a la propuesta y que en la sección de agradecimientos tuvo la amabilidad de mencionar. Actualmente dirige un taller sobre la felicidad. A Vicente su sonrisa ancha le delata, siempre de buen humor. Es amigo de la lírica, goza de la amistad, favorece la unión entre escritores y poetas como coordinador de diversas actividades, charlas, mesas redondas, cursos o simplemente disfruta con la lectura y la escritura en una buena terapia. Pero después del amor, como bien nos confiesa su autor, es fruto de 8 años de intenso trabajo que dieron como resultado un conjunto de poemas ordenados alfabéticamente y conformados tanto en su forma clásica como más vanguardista, sobre uno de los grandes temas de todos los tiempos, como es el amor, amor que todo lo abarca. El libro viene acompañado por un enriquecedor prólogo de Pedro Jesús de la Peña, lo cual acompaña y enaltece sin duda el valor ya de por sí alto de esta obra. Después del amor, inaugura, como ya dije antes, la colección migrera de poesía, y Toni Alcorea lo presentó en el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de la Valencia el pasado 16 de octubre y dijo: esta es una serie de libros de poesía que estamos lanzando bajo el nombre de Colección Migredo y que se inicia con este magnífico poemario y al que seguirán otros poetas valencianos de reconocida popularidad. El libro, que quedó candidato a los premios de la crítica valenciana del 18, ha sido presentado hasta el momento en Valencia, Madrid y Alicante con gran éxito. Después del amor, ofrece amor bajo diferentes miradas bañadas de lirismo. El fervor que siente por la música y su experiencia vital como viajero y pedagogo se hallan implícitos en la obra, que destaca por la perfección formal en la construcción de los sonetos, con algunas propuestas atrevidas más vanguardistas. Con sabiduría, Vicente aúna viajes y naturaleza, pasión y candor, vitalidad y emociones, sentimientos y amarguras. El tema fundamental, el sentimiento amoroso en todas sus vertientes, el amor pasional o de pareja, el amor de los padres, sobre todo la madre, y por último, el amor incondicional. Vicente Barberá apuesta sobre todo por este último, porque según sus palabras le parece el más sublime y puro de todos, ya que de este tipo de amor no se espera nada a cambio, simplemente se ama por el placer hallado en la entrega al amor. Se nutre del propio hecho de amar. El amor altruista y verdadero encuentra la razón de ser en dar y darse. Después del amor es más que un título, es el recuerdo y veneración por todo lo amado que impregna nuestra existencia de emociones y sentimientos. El amor, como se ha dicho, hasta la santidad, es el motor de propulsión que arropa y conmueve. Después del amor, amar. En mis cuadernos de caligrafía, en mi infancia, había un enunciado que debíamos copiar varias veces con buena letra, sin faltas ni errores torcidos. Amor, amor, que nunca dice basta. Y Vicente así lo indica. En este libro de poemas hace un ejercicio de reflexión profunda. Utiliza los instrumentos del espíritu que como ser humano posee, formas de intuición, conceptos, tendencias ideológicas, teorías y vivencias. En un movimiento de acción a reposo, conforma un tejido de encaje con los poemas para arroparnos con palabras que abren puertas. Nos predispone a gozar del encanto de amar, no tan solo del encantamiento, sino por medio de la ficción provocar huellas positivas y duraderas que intenten cambiar la percepción del mundo en estos momentos en que se produce el desamor. Los profesionales de la enseñanza sabemos cuánto valor poseen las palabras, imágenes, ideas para determinar comportamientos. Esperemos que a través de este poder ilocutorio de la palabra, intención del escritor, de las buenas palabras y el buen sentir, se provoque el efecto
periocultivo esperado como reacción al acto de amar derivado de la naturaleza intrínseca del enunciado para ofrecer después del amor más amor. Amar es un acto de voluntad y valentía permanente, una pasión laboriosa. Barberá, a modo metafórico, desea hacer presente lo ausente, lo creíble, lo increíble, por medio de esa palabra hoy un tanto en desuso y a base de menospreciarla, nuestra de moda, parece resultar un tanto cursi. Cosas de poetas, dicen algunos. De poetas no. De poetas no solo, de personas. Amor rescatado del olvido, de las llamas. Amor verá recuperado en estos momentos tan individualistas. Gracias, Vicente, por este libro de poemas como autor romántico y soñador de posibles. Pues vamos a dar la palabra a don Santiago Fortuny Llorens, catedrático de Literatura Española de la Universidad Xavier I de Castellón, licenciado en Derecho, licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de las universidades del País Vasco y de Valencia, Colegio Universitario de Castellón, catedrático de Lengua y Literatura Españolas de enseñanza media y titular de universidad. Bueno, ha impartido cursos y pronunciado conferencias como profesor invitado en las universidades del Reino Unido, Argentina, Bérgamo, Italia, Francia, Polonia y la Universidad del Estado de México, en Toluca. Ha dirigido tesis y trabajos de investigación y diversos proyectos del Ministerio de Educación y de Ciencia, de la Fundación Bancaixa, de la Fundación Dávalos Fletcher y de la empresa privada. Bueno, yo, como le he dicho esta tarde a Santiago, esto es un pergamino egipcio, o sea que hay que enrollar y desenrollar porque nunca acaba este currículum. Pero bueno, vamos a ver. De más de 20 estudios es autor y ediciones, y destaco algunas, pues poesía desde 1984 al 2017. Poesía de Fernando Herrera, de Barcelona, publicada en la fecha 10. Primera genealogía poética de la posguerra, escribir antología y poesía de la primera generación de posguerra de cátedra, poesía del conde de Noroña. Es que hablo muy deprisa para no quitarle tiempo. Bueno, bien. Por otra parte, ha dirigido diversos congresos, cursos y jornadas y ciclos y ha colaborado en revistas literarias nacionales e internacionales como Ínsules o Cuadernos Hispanoamericanos. Es vocal del patronato de Fundación Germán Colón y además es premio al mejor trabajo, eso sí que lo digo, realizado en el ámbito cultural de Castellón en el 2006, otorgado por la Asociación Rumana de Castellón, Valencia y Alicante por literatura española y rumana de los siglos XIX y XX. Y ya está, ya no más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me parece, yo casi hablaré, porque tengo práctica de hablar, y entonces no tengo, más bien me molesta. Buenas tardes, señoras y señores. Alejandro, Rosa, Vicente. Estoy aturdido, porque claro, ante tanto poeta, yo, como decía Cervantes, valga la relación, ¿no? Pues es un don que no me concedió el cielo. Por eso no sé exactamente por dónde voy a empezar. Bueno, yo este libro, Después del amor, de Vicente Barberá, me lo he leído bastantes veces, por lo menos 3. Y he ido buscando aquellos poemas que más me impresionaban o me querían o me gustaban, pero cada vez que lo leía, pues encontraba más páginas para recoger. Si ustedes estuvieran delante, aquí parece que sea, pues, es un conjunto de hojas anotadas para precisamente recoger aquellos poemas, y no sé si voy a tener tiempo de leer porque esto se está prolongando. ¿Qué impresión me produce a mí este libro? Este libro para mí, como decían los medievales, es una suma poética, es decir, hay de todo lo clásico y lo temporal, que quiere decir que podemos encontrar el tema del tránsito del tiempo, el tema del amor, el tema de la muerte. Son 2 poemas ahistóricos, intemporales, aparecen en todos los poetas. Te quiero y tengo miedo a morir. Hay elementos muy cosmopolitas, elementos intertextuales, elementos cosmopolitas,
elementos de lo más cercano y próximo. Es decir, aquí uno puede encontrar en estos 75 poemas todos los temas, o casi todos los temas que se han tratado en poesía. Pero muy bien, como dice el título, después del amor, que yo pondría coma, después del amor, el recuerdo del amor. Recordando aquella teoría ya de Nietzsche, de Vico, del propio Azorín, que recordar es vivir. Es decir, esto es un recuerdo del amor, como decía Rosa, un amor distinto, un amor, diríamos, erótico, un amor religioso, Stabat Mater, un amor filial, sobre todo la figura de la madre. Por lo tanto, el tema del amor en sus distintas vertientes. Pero lo que observo en este libro sobre todo es que a partir de lo concreto, el escritor utiliza una técnica poética que es de gran valor y valorada sobre todo por los críticos literarios: la desrealización de la realidad. ¿En qué sentido? En que el poeta Vicente Barbera lo que está haciendo es, a partir de realidades concretas, de situaciones vivenciales, de experiencias personales, empieza a utilizar imágenes, que es lo que le da potencialidad y expresividad poéticas. Es decir, no es un poemario facilón, que va, es un poemario hecho con virtuosismo, al mismo tiempo con arte, y sobre todo desde la técnica visionaria. Es decir, está repleto, por ejemplo, de imágenes, lógicamente al ser poesía, desplazamientos calificativos, es decir, no tiene ningún empacho, no tiene ninguna preocupación en relacionar un término con otro, porque aunque en la realidad sea un absurdo o sea algo que repugne racionalmente, sí que emotivamente lo posibilita. Por ejemplo, no voy a decir, por ejemplo, la página 101 sería un ejemplo. Dice: estabas en mis brazos como espiga, con voz ardiente en la mirada. Ardiente, más bien podría ser mirada ardiente con voz en vez de voz. Esto es un desplazamiento calificativo que indica que hay un poeta detrás, es decir, que hay una visión personal, que hay un subjetivismo, que hay un lirismo, que hay una emoción poética. Por otra parte, hay sinestesias de uso muy modernista, muy contemporáneo, que va por la misma línea, es decir, el poeta emplea las palabras no en el sentido lógico y racional que todos empleamos para poder entendernos, sino para expresar lo inefable, lo inenarrable del fenómeno poético mediante asociaciones imaginativas o asociaciones verbales que sólo pueden respetarse y aceptarse en un lenguaje poético, nunca en un lenguaje racional, porque sería más bien propio como un visionario o como un loco. Al mismo tiempo también encuentro, y esto le da mucho elemento, diríamos, actual, la metalingüística. Emplea, por ejemplo, términos que corresponden a la lengua, pero que hace un juego con ellos desde un punto de vista también culturalista y al mismo tiempo también que expresa todo aquello que en el lenguaje hay de irracional, pero al mismo tiempo enormemente emotivo y sentimental. Los poemas, hay también poemas muy sensuales, donde se demuestra la mediterraneidad del propio poeta de Vicente Barbera, lo mismo que hay un detalle que me ha llamado la atención, que los poemas, cuanto más cortos, resultan más intensos. Es decir, hay poemas que hablan más por lo que ocultan y no dicen que por lo que expresamente dicen. Y eso realmente también es muy interesante, porque por parte del lector pues encuentra como una culminación o una complicidad con el propio escritor. Por ejemplo,
también observo cómo es en un poemario tan extenso, como he dicho, extenso, muy extenso, y al mismo tiempo muy libre en cuanto a la agrupación de los temas. Sin embargo, hay un uso diferente entre lo que podríamos llamar el verso libre, que es un verso coloquial, fluyente, que parece como si fuera un verso para hablar, pero al mismo tiempo, como también se ha dicho anteriormente, el soneto. Pero un soneto que, como dice también el valenciano Vicente Gaos, no encadena, sino desencadena. Es decir, es un poema de un ritmo rápido, un tempo rápido y al mismo tiempo altamente poético. Es una poesía, como mostraré después, litánica, como por ejemplo cuando dice el poema «Puedo decirte adiós», empieza con un verso de Neruda, «Puedo escribir los versos más tristes esta noche», y a continuación, a base de tercetos, va jugando con esta repetición anafórica del «puedo decirte, puedo vivir», pero que le da gran clímax, gran suspense e intensidad. Por ejemplo, dice: «Puedo decirte adiós y no olvidarte, y plantar un sinfín de rosas dulces en el jardín oculto de tus noches. Puedo vivir sin ti, aunque no percibas que muero por tenerte a todas horas, que vida sin tu vida es sola ausencia. Puedo pensar que lejos de mi puerto permanece la luz de tu mirada, y están llenos de amor los girasoles. Puedo entender que fuiste primavera, cuando tu sol amanecía intacto para alumbrar las sombras de mi vida. Puedo escuchar tu música en mi piel, si te imagino cerca en las mañanas, cuando tu voz llegaba alegremente. Puedo, mujer, quererte como a un ángel, que pende de lo azul como una brizna del efímero lazo que nos une. Puedo tenerte cerca al componer esos versos de pájaro vencido, porque cada palabra es tu presencia. Podríamos leer varios poemas de la misma poeticidad, expresividad poética, porque aunque aparentemente, como he dicho al principio, parece unos poemas fáciles por las palabras que emplea en general, sin embargo están cargadas de un doble sentido, del sentido que es lo que le forma la poesía, ¿no? Que sobre todo apela, invoca a la emoción, al sentimiento, a la emotividad, es decir, todo aquello que pertenece al subconsciente o al preconsciente. Y finalmente, el poema, como he dicho antes, es un poemario que más bien viene a expresar el viejo tópico clásico de laudator temporis acti, es decir, que alaba el tiempo pasado, se recrea en él, lo evoca y al mismo tiempo lo añora. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, ahora vamos a presentar a don Alejandro Fondemora. Alejandro Fondemora, un político y escritor español. Como veterano de la política española, ha ocupado distintos cargos en el Consejo de la Comunidad Valenciana, como consejero de la Presidencia y como consejero en el ámbito de la educación, cultura y deporte. También ha sido portavoz de la Comunidad Valenciana y diputado de las Cortes Valencianas y vicepresidente primero de las Cortes Valencianas. En cuanto a la vida artística y cultural, pues él es un gran creador de pintura y poesía. Entonces, en pintura ha realizado 5 exposiciones individuales y 12 colectivas de sus agentes. Como escritor ha publicado varios libros de poesía: Protesto contra el tiempo en 1979, de la parábola, en el ámbito de la que obtuvo en el año 1982 el premio Carlos Espresati y fue finalista del premio Figuras del Ayuntamiento de Valencia. Igualmente, el nivel científico de la medicina forense ha dado a conocer más de 40 trabajos en publicaciones especializadas. Publicaciones: año de edición en 1981, publicó el tema Literatura Española, Poesía Lírica siglo XX. Decía Leonardo da Vinci que la pintura y esta poesía muda, y la
y la poesía, la pintura ciega, dos artes nobles que despiertan especial entusiasmo en Fondemora. En el año 2012 hizo una exposición en el Círculo de Bellas Artes, presentó de Valencia Es Libris, imagen y palabras, donde exhibió algunos de sus cuadros y poemas. Y en el año 18 expuso Fisonomías y Fisonomías del Sport, las obras en las que se puede apreciar la evolución de su pintura con una recopilación de retratos que ha ido realizando en su tiempo libre en los últimos años, lo cual ha incluido por retratos de trabajadores del Parlamento Valenciano, políticos y algún otro periodista, y ha subido fiel a sus sesiones parlamentarias. Bueno, pues con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, querido Vicente. Santiago, hay que decir que Santiago, yo estoy un poco acomplejado en este momento, hablar después de un catedrático de tal fuste y de tal porte, y tengo que decir además que él fue el culpable de mi iniciación poética, puesto que fue el que de alguna manera prologó mi primer libro, y además me animó a continuar escribiendo. Ahora ya voy por el 9º poemario, aunque 3 todavía están inéditos, y espero poder solucionar ese tema próximamente. Bien, yo no tengo costumbre de hablar en público, por lo tanto me lo he traído escrito, de hablar en público de poesía. Por lo tanto, lo he traído aquí escrito, me van a perdonar que sea un poco más rígido de lo habitual. Bien, dice Jaime Siles que entre sentimiento y poema hay una distancia que solo la consciencia, la voluntad artística y el conocimiento de la técnica poética pueden salvar. Vicente Barberá posee esas 3 cualidades y por eso consigue con eficacia y hondura lírica transformar sus sentimientos en poemas, poemas hermosos, en ocasiones conmovedores y siempre técnicamente bien resueltos. He escogido esta frase de Siles porque además se refiere en concreto a la poesía amorosa, que como veremos inmediatamente constituye el primum movens de la obra que hoy analizamos y viene claramente explicitada desde su propio título, Después del amor. Marta Sanz Pastor publicó en 2007 una antología que tituló Metapoéticos y Sentimentales, y en ella habla, cito textualmente, del reduccionismo didáctico que marca a menudo la lectura de poesía. Poesía de la comunicación frente a poesía del conocimiento, poesía autobiográfica frente a poesía ficcional, poesía neorromántica frente a poesía neoclasicista, poesía de la vida frente a poesía de la palabra. Pues bien, siguiendo este esquema bipolar que dicha autora plantea, Vicente Barberá es, creo yo, decididamente hacedor de una poesía de la comunicación, autobiográfica, neorromántica, poesía de la vida y, en definitiva, poesía sentimental, adoptando esta dicotomía del título de la antología que he citado, metapoéticos o sentimentales. La omnipresencia del sentimiento en este libro no debe engañarnos, pensando que hay sacrificio de la forma. En absoluto, todo lo contrario. Vicente es un autor minucioso, metódico, hasta compulsivo, diría yo, en el cuidado del aspecto formal de su obra, y es dueño de una gran riqueza léxica. Sus sonetos clásicos son sencillamente perfectos, y sus sonetos blancos son inspirados. Maneja hábilmente cualquier forma estrófica que se plantee, si bien es, repito, ya se ha dicho también, el soneto su preferido. Antonio Mayor ha escrito de Vicente que es un notable versificador, que domina a la perfección el endecasílabo y los sonetos, el romance y otros metros sin que se arrede ante el verso libre. Palabras que yo suscribo por completo. Al respecto, a veces se permite auténticos alardes, como el libro Sonetos Impares que yo tengo por aquí, donde al dorso de cada uno de 12 impecables sonetos clásicos sitúa otros tantos poemas en verso libre, lo que constituye un ejercicio de auténtica maestría. Una circunstancia biográfica nos debe ocupar ahora, aunque sea brevemente, porque sin ella no se entiende o se entiende menos la obra de Vicente. La han señalado ya muchos comentaristas de su obra, José María entre otros, y Pedro J. de la Peña, y es que Vicente es un poeta tardío. Así inicia Pedro J. su prólogo a este libro, Después del amor. Vicente Barberá es un poeta tardío cuya obra, sin embargo, ha crecido a una fantástica velocidad
que le permite haber publicado ya varios libros y haber ganado un sólido prestigio en el mundo de los poetas. En efecto, parece como si el instinto poético de Vicente hubiera estado como detenido por una presa, represado toda su vida, hasta que en un momento dado se ha desbordado con torrencialidad. Desde 2014, o sea, en 6 años, Vicente ha publicado 5 poemarios: De amor y sombras en 2014, Ensayo para un concierto y otros sonetos en 2016, y nada menos que 3 obras en 2018, Sonetos impares, Flor en el agua y la obra que hoy nos ha traído aquí, Después del amor. Flor en el agua, también está por aquí, me sirve para comentar otra característica de Vicente: su innata curiosidad intelectual y su afán por transitar nuevos caminos. En efecto, se trata de una obra originada en sus 2 viajes al Japón, donde Vicente explora las formas estróficas japonesas, el exigente haiku, el tanka, el senryu y el mondō. Todo ello precedido de un esclarecedor estudio de la poesía japonesa que recomiendo encarecidamente y que en concreto a mí me ha servido para descubrir que yo, que empecé a escribir haikus a raíz de haber leído los de Borges en los años 80, he descubierto, gracias a él, que ni Borges ni modestamente yo escribíamos haikus, sino senryus, como Vicente me ha explicado con su habitual sencillez y bonomía, que es una forma menos exigente que el propio haiku. El análisis de la temática del poemario Después del amor confirma la preeminencia del asunto amoroso, pero permite apreciar interesantes matices, como la presencia significativa de lo que podríamos denominar poética del arraigo, es decir, las referencias líricas a la familia o a la tierra de origen. Ahora me voy a dejar llevar de mi pasado científico para analizar un tanto numéricamente y quizá de forma inusual en estos predios lo que es el poemario. Contamos en el poemario 86 poemas. Ojo, 86 porque a los titulados Verás amor y Verás mi amor yo los considero desglosados en sus componentes, porque tienen varias partes que podrían perfectamente funcionar como 13 poemas autónomos. De esos 86 poemas, 63 versan sobre el amor o el desamor, es decir, el 73% de toda la obra, casi 3/4 partes de la misma. Respecto a la cuestión del arraigo, se encuentra presente en 28 poemas, referencias a la familia o a la tierra, lo que supone un casi 33%, un tercio del libro. Ciertamente hay poemas en los que se suman varias cosas, puede ser tema del arraigo, que además trate del amor, por lo que no se moleste en hacer la suma de los porcentajes porque le saldrá seguro más de 100. Dentro de los 28 poemas del arraigo, 9 se refieren al amor filial, esencialmente girando en torno a la figura materna, que se hace presente en 8 poemas con títulos a menudo bien explícitos: Madre, La herida de una madre, Madre, yo estaba allí, por ejemplo. La figura paterna aparece en un poema, Cangilones de alegre noria, y solo en uno porque, como escribe ahí Vicente, perdido entre las sombras de mi infancia, amaneces borroso en mi memoria. Los sentimientos de amor puro hacia la madre se manifiestan con una intensidad y una hondura tales que resultan absolutamente conmovedores, contando con que además se transparentan en ellos las difíciles circunstancias de guerra y de posguerra que a Vicente y su familia les tocó padecer. Esto se ejemplifica sobremanera en un poema que yo me voy a permitir, con permiso de Vicente, leerles ahora, que se titula De tantas cosas, y que dice lo siguiente. Página 36. Se abre con un verso de Walt Whitman que dice de la medianoche del 9º mes. Y dice lo siguiente: de tantas cosas. De la luna apoyada en la montaña, de las ramas moviendo su hondísimo rumor, de las casas perdidas, sin historia, con los tejados de cobijas huecas en lugares inhóspitos, de las cuevas repletas de broza en sus costados, de horizontes de olivo y espadañas de espliego, del pozo donde el agua regaba nuestras risas, de todo aquello, madre, que inundaba de gozo la mi perdida infancia, y también de las noches de espanto de bombas y metralla. De todo aquello, madre, háblame. Háblame de tu duelo entre tantas ortigas, de la guerra que hirió tus recónditos miedos, del noveno desgarro de tu parto, de tu alegre tristeza,
Háblame de la tarde en que murió la luz y abandonó la música tu boca, de aquellos largos días de tantísimo llanto, de la noche de sables que te hundió en las tinieblas. Háblame, madre, porque si no me hablas, seguiré sin saber por qué fuiste la estrella de mis ojos ausentes cuando yo no veía tus párpados hinchados de tanto amor vertido. Por eso lloro, madre, cuando tú no me acunas en mis noches de insomnio. Respecto a la geografía del arraigo en concreto, hay un elemento omnipresente, que es la Rambla de su localidad natal, el Sibarsos, que aparece citada nada menos que en 19 poemas, el 22% del total, y se constituye en un espacio referencial clave en que el poeta sitúa sus primeros y por ello trascendentes escarceos amorosos en una adolescencia marcada por la represión sexual característica de aquella época. Y así escribe: sumidos en la necia castidad, éramos ascuas encendidas, solo un beso furtivo, sin apenas mirarnos, sin espacio ni noche. La mirada lírica hacia la Rambla es ambivalente, en ocasiones con una lectura de rechazo. Ya no te acuerdas, madre, de aquella Rambla inhóspita de mudo corazón, y en otras, sin embargo, dulcificada por la añoranza del pasado. Esclavo y fatigado, el viejo roble se asoma al terraplén de la añorada Rambla, que contempló caudales de alegría, hilando en sus rodados cantos los besos del pasado imperceptibles. Al final, discurre por esa Rambla mítica, mitificada, una resignada aceptación de un pasado que el poeta ha metabolizado en la delicadeza de su expresión. Y así dice: del corazón del cauce solo el tomillo emerge en el amor que un día, sin saberlo, prendiste en la solapa de mis sueños. Como contrapunto voluntario o reflejo de esta visión poética arraigada en lo local, Vicente nos abre también en esta obra un abanico cosmopolita, ya lo ha señalado el profesor Fortuño. 10 poemas, 11,6% del total, tienen que ver o se localizan en lugares tan dispersos por la geografía mundial como la India, Chile, la isla de Pascua en concreto, Estados Unidos, Uganda, Argentina y México, en estos dos últimos con 3 poemas representados cada uno. Y ello con una significación muy variada. Por ejemplo, los 3 poemas argentinos tienen un claro sabor y color local, como se desprende de sus títulos: Bendito Tango, Bandoneón y Buenos Aires. Además, explicita una afición común que tenemos, que es el tango, que algún día habrá que reivindicar cómo se merece. El poema Lejos de Cajurao solo explicita la referencia al extranjero en el título, pero este hecho es fundamental, ya que ese templo hindú, con sus esculturas de alto contenido erótico, le sirve a Vicente para contraponerlo al texto del poema, en donde retrata otra vez la pacata sexualidad de la sociedad de su época de joven. Por su parte, el poema Uganda, que es un poema muy sentido, que yo recomiendo leer, sirve como alegato contra la prostitución de las jóvenes africanas. Hablaba Siles de la voluntad artística como elemento fundamental para el tránsito desde el sentimiento al poema. Sin duda, Vicente Barberá ha ejercitado con éxito esa voluntad artística, lo que le ha permitido en pocos años cosechar esta obra notable y atractiva, y además ser un auténtico agitador del panorama poético valenciano a través de las múltiples actividades que aquí se han señalado y en las que participa o que organiza. Él mismo reconoce ese esfuerzo de voluntad palmariamente en el prefacio de su obra de Amor y Sombras. Dice: este trabajo es el resultado de varios años de aprendizaje y rectificaciones, y añade: es pues un trabajo lento y de concienzudas revisión. Ese trabajo, duro pero gratificante, nos da hoy el fruto sabroso de este después del amor, que si hubiera por fin que sintetizarlo en 3 únicos versos al modo japonés, podríamos hacerlo utilizando 2 senryus del propio Vicente. Uno dice así: melancolía, contemplo en el espejo tiempos pasados. Y el otro: solo, esperando que vuelva la dulzura de su mirada. A los que yo me permitiría modestamente añadir uno de mi propia cosecha: ver al poeta con oro de palabras
paga su vida. Si esto fuera así, Vicente, tú estás pagando la tuya con oro de 18 quilates. Me había emocionado, no lo esperaba. En fin, ya veis, son amigos míos porque han hablado siempre bien de mí. Me han dicho alguna cosa mala que también tendré, ¿no? No sé si todos me oís, yo tengo una mala voz. Entonces, lo agradezco sinceramente. Habéis trabajado a fondo mi poemario y estoy muy agradecido. Vamos con Quique. Quique es mucho Quique para tan poca casa, así que se muda. Y ahora tiene que ir al banco a hacer lo de la hipoteca, con la que está cayendo Quique. Hazlo easy. La hipoteca con Evo, desde el móvil. Easy. Mejor Easy, mejor Evo. Logo de Evo, blanco y negro, cuadrado. ¿Qué pasa? ¡Lo que soy un asesino! Fermín en el banco, fila para el mostrador. Ojo que no avanza. Duda, ¿se cambia? ¿No se cambia? ¡Se ha cambiado! Hazlo fácil, hazlo easy. Pasa de filas. Pásate a Evo, banca móvil. Mejor Easy, mejor Evo. Logo de Evo, blanco y negro, cuadrado. Para que veáis un poco qué tipos de amor y desamor hay en este libro. Realmente, como también se ha dicho, no creo que me deje nada. Hay el amor al tango, hay la añoranza, hay el amor auténtico, el amor canalla, el amor de pareja, el amor desconocido, platónico, que no sabes dónde está y que lo esperas, el amor destrozado, el enamoramiento, esa locura que hay cuando conoces a alguien en el flechazo, impide que pienses y te lanzas locamente a esa aventura que no conoces, ¿no? Está el amor entregado, sin resistencia, el amor extraño, el amor filial a los hijos y a los padres, el amor frustrado, el amor intrascendente, ese amor de una pasada, una chica que te gusta y no tiene ninguna importancia, el amor juvenil, ese amor que a nosotros nos tocó vivir en aquella época en donde las abuelas o las madres controlaban qué hacíamos cuando estábamos con alguna chica, que nunca, siempre bajo la luz del sol o de la casa, siempre había alguien que nos vigilaba en un rincón. Y luego me acuerdo que mi abuela, nuestra abuela, los Bastos, decía, ¿de dónde ves tú? ¿De dónde ves? ¿Ves de pagar a una chica, no? Pues no, ¿cómo que no? Yo sé que sí. ¿Y qué follas tú la chica esta? Toda la gente, desde los cañizos, lo estaba vigilando, ¿no? Como que los cañizos. Un cañizo, ¿sabes qué es un cañizo, verdad? La abogacía del Estado, de forma infame, el amor recibe la orden del gobierno para no plantear la acusación por un delito de rebelión. El delito de rebelión es el que es. Y el gobierno lo que viene a decir es que los coches de la Guardia Civil fueron destrozados por una granizada o que la Policía Judicial tuviera que estar encerrada toda una noche en la Consejería de Economía fue porque se olvidaron de abrir la puerta. Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez pisotee el Código Penal, pisotee la separación de poderes y pisotee la dignidad de la democracia española. Que una institución que debe defender al Estado, como es la abogacía del
Estado, por presiones y modificaciones del gobierno de turno, ha hecho lo contrario a lo que iba a hacer la abogacía del Estado. Y eso no es tolerable en democracia. La abogacía del Estado, señor Sánchez, es del Estado. No es suya, ni de Puigdemont, ni de Torra, ni de Rufián. ¿Tiene sentido que el gobierno ponga a la abogacía del Estado a disposición de los que quieren liquidar el Estado? ¿Esto es el mundo al revés? Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. La represión no ganará nunca la partida al diálogo, a la democracia y a la autodeterminación. Y usted ahora está autodeterminado. Y algo debo agradecer al tribunal es precisamente el hecho de haberme dado voz. Código penal en mano. No es un delito. Mi absoluta y total discrepancia con las acusaciones. Niego los hechos que me han sido imputados. Porque la urna nunca puede ser la amenaza a la democracia. Que todo lo que hice lo volvería a hacer. Que estoy siendo juzgada como presidenta del Parlamento de Cataluña. Una gratitud a nuestras familias. Tuviera como objetivo liquidar la Constitución. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Reiteramos nuestro compromiso, manifestado el pasado 1 de octubre, aquí en el Patio dels Tarongers, de avanzar hacia el camino de la República Catalana sin excusas. Durante el proceso no se han juzgado ideas políticas, sino graves violaciones de la ley y del orden público constitucional. Queríamos justicia. Y hoy podemos decir por fin que se ha hecho justicia. Pan de centeno, arenques fritos con pimiento, vino de la bota, aceite de un cielo, ensalada, campanas de la iglesia de la Vallalba, sonaban a mediodía. Melancolía que me acerca a tu presencia por sobre las higueras, los pájaros y el torpe caminar del negro escarabajo con su sucio bojín. A la luz de tu frente reflejada, donde se unen el tiempo y la mirada. Es una sinfonía interminable, real e incomprensible al mismo tiempo, cuando por fin ya vienes del oscuro, de la muerte, ya vienes del oscuro a reír conmigo en esta triste noche sigilosa, que es nada sobre nada, si el viento deja de silbar y callan las campanas de la iglesia para siempre. Me encanta la muerte de mi padre, ya estaba muerto cuando escribí esto. Otro que tenía también aquí preparado, además del que has leído tú, puedo decirte adiós, lo tenía preparado para leer yo, es uno dedicado a las mujeres. El que él ha leído es dedicado a la mujer que uno quiere también, pero este es dedicado a la mujer agridulce, que es fuego y agua al mismo tiempo, un poco. Y se titula así, Mujer de fuego y agua. Dice, solo por un instante apenas, esta noche te quedarás conmigo, mujer de fuego y agua. Cuando en la rambla luego me despierte cansado, todo habrá sido nieve y en el roble, dolido, no verteré más lágrimas. Dame al menos tu risa, roca de fuego y llanto, para que en cada sueño, vuelo de vida y aire, pueda siempre tener. Mujer de fuego y agua, que emerges de la arena, en tus labios reposan rosas y mariposas, libándote mi beso, mientras lejos el búho con sus ojos, desvía el silbo de mi noche.
Cuando la dicha vuelva con su desdén sereno, me hallarás en un canto bebiendo miel amarga de la endeble cosecha de nuestro amor perdido, sin luz y en la negrura que dejó tu partida. Cuando la tarde añil se asome a mi tejado, la seda de las sábanas que cubrieron del vértigo me negará la fronda de tu cuerpo anhelado, mientras lejos la luna se perderá en la rambla. Mujer de fuego y agua, era solo el augurio de las cosas perdidas que nunca amanecieron, solo fueron puñales en mi costado herido. Este es el poema de la mujer de fuego y agua. ¿Te gusta? No aburriros más porque eso es aburrido, a lo mejor estáis cansados de escuchar cosas, ¿no? Os voy a leer junto a mi madre un soneto a mi madre, un soneto blanco, o sea, un soneto que no tiene rima. Bueno, no sé si tiene rima este, porque hay varios sonetos. Voy a leer este soneto de aquí, que es un soneto blanco, sin rima. Se titula, está en la página 52, hay dos a mi madre, este es el número 2, hay 1 y 2. Al principio hay 2 versos de Lope de Vega, que todos lo conocieron, Lope de Vega, que dice: ¿y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara? Dice así el soneto: temiendo estoy que lleguen esos días en que el viejo sofá ya está vacío y la muerte se lleve como un rayo la fuente que alumbró mis pensamientos. Extraño que una madre casi ausente proteja con su aliento, no se sabe qué vivencias antaño compartidas y el incierto futuro que me espera. Sí, es posible, sí, que en un instante tanta ausencia me robe la esperanza de conservar los hilos de mi tiempo, porque no sé, ni creo que se sepa en qué lugar mi espíritu se encuentre cuando amanezca lejos de tu sombra. Está mi madre al lado, en un sofá, cuando escribí este soneto. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que si leéis el libro disfrutéis tanto como yo cuando lo compréis. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, si alguno quiere adquirir el libro, pues está en la librería y con muchísimo gusto me puedes recibir. Y damos por terminado el acto, de momento pasamos a la firma de libros. Muchísimas gracias a todos. Tú eres mía, pero tú sí que has viajado más que yo, ¿eh? No, ha sido de faena. Primero te él sí que haría mucho y no la boda de una presentación y sé lo que había sido. Sí, pues sí,